Góticos, amigas góticas, ¿cómo estáis? Soy Alice y estás en Gothicland, un lugar donde hablamos de todo lo gótico, donde te ayudo a superar tus temores y te ayudo a que mejores tu calidad de vida, a que te consigas todo lo que te propongas y por qué no hacerlo a través de una de nuestras pasiones, que es la literatura gótica, o ya lo que hablaríamos o llamaríamos el modo gótico. Pero antes de empezar quiero saludar a mi amiga Ángela del Talleruco, porque hoy llevo sus joyas. Estas joyas tan maravillosas son de Ángela, no sé qué mano es, son maravillosas, las hace a mano, son una preciosidad, las hace a medida, te las envía, te las envuelve en un papel, en una cajita y unas dedicatorias preciosas. Y bueno, yo estoy encantada. Y que nunca hago propaganda de lo que me pongo, pero esto se lo merece porque es a mano, es artesanal. Y la verdad es que hay que apoyar a todos nuestros amigos han pasado muy mala pandemia con sus negocios que no pueden ir online. Una parte puede ir, pero siempre son negocios que requieren de la atención, del cariño directo, de poder tocar, de poder ver, de poder probar. Así que desde aquí, Ángela, un besazo y que muchos ánimos y que pronto te pediré más cosas porque esto es maravilloso. Bien, pues hoy la literatura gótica de la época victoriana y de la época moderna. Nos vamos acercando ya a lo que conocemos hoy en día y hasta ahora lo que hemos visto es la evolución de los elementos más básicos, de los autores más conocidos, los nombres que más nos resuenan. Hemos visto los periodos, estamos viendo los periodos y ahora hemos estado empezando a clasificar los primeros cuatro periodos. Y ahora los primeros cuatro periodos, y ahora hoy lo que vamos a mirar es, nos vamos a centrar en la época victoriana y en el gótico moderno, porque la época victoriana abarca muchísimo tiempo, como ayer ya te comenté, porque bueno, es el reinado de la reina Victoria y es un reinado bastante largo, pasan muchas cosas, está el tema de la colonización, bueno, ahora os voy a ir detallando paso a paso y vais a ir viendo qué es lo que vamos aprendiendo y lo que vamos a aprender de todo esto. Bien, recordar también para aquellos que os esté gustando la serie de eventos que tenéis material gratuito en mi página web, gothicalis.com. La mayoría de las cosas están en inglés, aparte de los blogs, de los artículos del blog que son bilingües. Pero bueno, en principio la intención estaba creado para la gente que quería aprender inglés a través de la literatura gótica y se ha quedado un poco más bien para el inglés que no para en español. Pero como tengo audiencia también que no habla inglés o que se pierden un poco, pues no lo veía correcto hacerlo solo en una lengua. Pero bueno, ahí estamos. Como siempre digo, los que queráis que trabajemos más en español que no en inglés, me lo tenéis que decir, porque si no, pues seguir así. Si os gusta el contenido, pues sería una pena que os lo perdierais. Bien, pues vamos a empezar hoy con la clasificación y viendo cómo nos vamos a beneficiar de todos estos conocimientos. Pensar siempre que la idea es que esto nos vaya a servir, que nos ayude a establecer unas bases de la literatura gótica y del modo gótico para poder trabajar en nuestros temores, para poder trabajar aquellas áreas que más nos interesan por nuestro trabajo, por nuestra propia curiosidad, porque simplemente nos entretiene. Y todo esto son conocimientos que podemos aplicar al día a día. Además, cuando hablamos de los contextos históricos, colocar un libro en su momento histórico, una obra en su momento histórico, nos ayuda muy bien a entender mucho más la obra, así como las series de televisión. A esto ya iremos llegando. Ahora vamos a empezar hoy con la primera parte del gótico victoriano, que os recuerdo va desde el 20 de junio del 1837 al 22 de enero del 1901. Aquí nos encontramos con los Penny Dreadfuls, que eran la revista de folletín, que como comenté en un vídeo anterior, hace unos años se hicieron un par de series, creo que 2 o 3 temporadas llamadas así, Penny Dreadfuls. Empezaron bastante bien, pero luego la gente no acabó de hacer peso y se dejaron de producir. Pero las primeras eran bastante interesantes. De hecho, me compré la primera y la segunda temporada, las únicas que hay,
Y no he conseguido verlas por mis hijos, qué tontería, cuando que he visto Supernatural con ellos y veo cosas horrorosas que los psicólogos aquí me machacarían porque realmente con mis hijos veo de todo. Les digo, tapar los ojos y ya está. Pero de hecho es algo que tengo que ponerme a ver y analizar bien, bien. Supongo que me quitó un poco las ganas de las críticas. Tontería, porque hay que juzgar las cosas por uno mismo y no por lo que dicen los demás. En fin, tenemos los Penny Dreadfuls, tenemos Edgar Allan Poe, que hay que remarcar que era americano, que no era inglés, pero aún así, y yo me centro más bien en la literatura inglesa, aunque nombro la española porque soy española y entonces me gusta comparar y ver qué pasaba aquí en la misma época. Pero Poe, claro, tiene muchísimo peso y aquí en España es súper conocido. No sé, en los otros países de lengua hispana creo que él también, que Edgar Allan Poe en general a nivel europeo, a un nivel suramericano es bastante, y Estados Unidos por supuesto, es bastante famoso. Las hermanas Bronte, por supuesto. Charles Dickens, tenemos Oscar Wilde, que Oscar Wilde cabalga entre esta época y la siguiente. Bram Stoker. Y aquí en España tenemos representantes como Gustavo Adolfo Bécquer, Espronceda o Emilia Pardo Bazán. Hay otros, pero menos conocidos o menos no nos enseñan tanto en el cole. Claro, Emilia Pardo Bazán, hay que decir que a lo largo de su carrera de escritora, escribió algunos cuentos góticos cortos, breves cuentos góticos. Y la verdad es que son bastante interesantes porque cumplen muy bien con los requisitos y tienen las características del gótico victoriano que ahora os voy a ir analizando y vamos a ir detallando. Claro, y ya veréis también por qué, al ser mujer, como esto también, como pasó ostras, siempre se me olvidan los nombres, me pasó con Anne Radcliffe. Siempre, además en el vídeo en inglés me atasqué justo aquí, ostras. Con Anne Radcliffe que marcó un antes y un después, sobre todo para el personaje femenino. Entonces, el gótico victoriano, esto quizás no se nombra mucho, se trabaja más en el mundo académico, pero también recibe el nombre del gótico imperial o el gótico orientalista. Y ahora ya supongo que empezaréis a entender por qué. Para profesores como Patrick Bratlinger, el término él dice que podría aplicarse de manera más útil a un periodo que comienza con la publicación de las minas del rey Salomón. Estuvieron escritas por Henry Rider Hager en el 1885. Si te interesa esta parte y saber un poco más, hay una página web, eso sí está en inglés. La página web es SFI, The Encyclopedia of Science Fiction, la enciclopedia de ciencia ficción SFE. Si queréis y tenéis idea de inglés, entonces podéis leerlo aquí o lo podéis traducir, pero ya sabéis, las traducciones a veces... La profesora Susan Daly, por ejemplo, ella nos habla sobre la influencia de esta otra literatura en el gótico inglés después de la traducción de Las Mil y Una Noches. Si quieres ver más sobre este tema y leer el artículo entero de Susan, puedes ir también a la Biblioteca Británica, que también está online, en línea, es que no me gusta en línea, queda raro. Y esto lo encontramos bajo el tema Descubriendo literatura románticos y victorianos, que está en inglés y lo he traducido y no lo tendría que haber hecho, pero está en inglés. De lo que nos habla Daly es de cómo el Imperio Británico emplea y adapta los elementos extraídos de las novelas góticas, como son las atmósferas sombrías y amenazadoras, los hombres brutales y tiránicos, las formas espectaculares de violencia o castigo y la presencia de lo oculto o sobrenatural, y las muestra en oposición con la otra parte, con las colonias que representaban lo misterioso, lo bárbaro, lo irracional, lo también a la vez seductor, pero también peligroso. Entonces vemos el oeste enfrentado contra el este. Pero a pesar de esta muestra en oposición, que se muestran en oposición, veremos que comparten elementos con los predecesores ingleses del periodo anterior, en el sentido que todavía muestran estos tiranos, estos harenes, las mazmorras, secuestros, traiciones, misticismo. Estos elementos, si os acordáis de la primera sesión, ya salían en el Castillo de Otranto. O sea que
hay elementos que ya veréis que seguirán, ¿eh? Hay elementos, los símbolos que se siguen repitiendo. Algunas de estas características las encontramos, por ejemplo, también en Jane Eyre, que es de Charlotte Bronte, que esta sí que la tenemos más por la mano, que la conocemos más, que se han hecho series, que se han hecho películas, que no se paran de hacer, de reproducir, de recrear. ¿Dónde lo vemos esto? Lo vemos con el personaje de la mujer loca que está en el ático, la mujer de Mr. Rochester, que está ahí encerrada en el ático, que viene del Caribe, que no sabemos, creo que es Jamaica, que no sabemos bien quién es, nos presenta como animalizada, la pobrecilla es que se vuelve loca. Claro, entonces lo que no nos habla bastante bien es de la visión que los colonizadores tenían sobre las colonias. Estas obras muestran este temor que había en ese momento acerca de las colonias, que a la vez tenían era este lugar donde iban, tenía esta atracción exótica, no olvidemos ese aspecto, pero a la vez el temor a lo desconocido. Esto ya va a empezar a traer elementos de los que hablaremos la semana que viene, como la otredad. Entonces hay malos entendidos, hay una pobre interpretación, hay falta de empatía hacia estas culturas. Como no lo conozco y no sé lo que es, me da miedo y entonces empiezo a crearme aquí una película. Estaban basados, esto es lo que estaba diciendo, en los miedos que ellos tenían a lo desconocido, los colonizadores, el miedo que tenían los ingleses, los colonizadores a lo desconocido. Y es lo que decíamos antes, lo que decía de la otredad. Esto también nos queda muy claro con Drácula, por ejemplo. Si pensáis en Drácula desde el punto de vista del extranjero, vemos que por un lado se nos muestra este extranjero que ya solamente hablando ya tiene un acento diferente, que representa impureza, que representa contagio contagia a lo puro, que serían Inglaterra. Pues aquí lo que tenemos es un mensaje racista súper interesante a analizar y que se ha analizado en muchos textos y bajo muchos académicos lo han analizado. Las lecturas de Drácula son múltiples, las podemos leer desde muchos puntos de vista, pero este es uno de los aspectos. En cuanto al caso español, tenemos, como comentaba antes, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, a mí me gusta mucho porque que además recorre dos etapas, la podemos encontrar aquí también en el gótico moderno, y lo que vemos es que ella crea lo que se le da como nombre al gótico femenino, y cuya obra y trabajo, como dice Xavier Aldana Reyes, que es académico y profesor en la Universidad Metropolitana de Manchester, del Departamento de Estudios Góticos, él dice que se utilizó las obras de Emilia Pardo Bazán se utilizaron con fines feministas al final del siglo XIX. Lo que dice Bazán cuando cita a Hart es que su intención es utilizar el gótico de manera deliberada como una forma de explorar el miedo del centro paranoico a la procreación femenina. Toma ya. O sea, que no os extrañéis porque luego esto se utiliza con fines feministas. Características generales de los textos góticos en esta época victoriana. Dualidad, pensar en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Perversidad, ansiedades y deseos oscuros, como Jane Eyre. La mente y sus monstruos, otra vez locura, dualidad. Los fantasmas y lo sobrenatural. Repeticiones, duplicaciones. Cuando hablamos de duplicaciones estaríamos hablando de aquí en español se llaman los cambiapieles, serían los doppelgangers. No, el doppelganger es no, me he equivocado. El cambiapieles se transforma. El doppelganger es uno que es un doble, ¿vale? Es el doble del personaje principal. Esto lo vemos en las crónicas vampíricas, a lo que os guste. En las crónicas vampíricas sale mucho el doppelganger, ¿vale? Con Elena y todo el rollo este. A mí me encanta Supernatural. Supernatural no, las crónicas vampíricas. Hay lo que decíamos, los dobles y también grandes esperanzas. Tenemos el impacto del darwinismo y sus teorías de la evolución, monstruosidad física y deformación como signo de animalización y maldad. Todo esto, si pensáis en esa época, tiene mucho sentido. Tenemos elementos nuevos, tenemos elementos que ya se repiten, que ya los vimos anteriormente,
pero también tenemos los elementos ahora que vienen debido a lo que decíamos, pues las deformaciones físicas se empiezan a tener mucho más en cuenta, perdón, es que me pica la nariz, se empiezan a tener mucho más en cuenta, se interpreta como un castigo de Dios, se ponen las personas con deformidades se ponen en circos, empieza a haber ya otro tipo de horror corporal, también más físico y aparte del psicológico que van a la par. Tenemos la sexualidad, miedos homofóbicos, que esto lo veremos con Oscar Wilde, por ejemplo, del cuadro de Dorian Gray. Lo vemos sobre las enfermedades y la muerte, pensar otra vez en Drácula. La sexualidad también se ve en Drácula, promiscuidad y con unos con otros. Asesinatos, suicidios. Pensar también que tenemos lo sublime, que ya teníamos en las descripciones de paisajes del principio del gótico. Ahora ya os introduzco la palabra sublime, que trabajaremos la semana que viene. Y hay también esos sentimientos de asombro del periodo anterior. Miedo, horror, terrores de la mente, todo esto conectado a lo sublime. Y hay un sentimiento de horror y fascinación a la vez. O sea, porque es que el terror y el horror nos fascina. Nos da miedo, pero lo queremos ver, tenemos este morbo, esto es algo que es innato en los seres humanos. A consecuencia de muchas de estas cosas tenemos la venganza y tenemos también documentos falsificados. Como veis, el panorama, las características se amplían, empiezan a abarcar otros territorios. Todo lo que cree temor es el gótico, todo lo que cree inestabilidad, todo lo que cree confusión, aquí tenemos gótico. Entonces, seguramente estaréis pensando ya en otras obras que no están categorizadas o catalogadas como góticas, y sin embargo ya estamos pensando en estos elementos. Bien, esta es la época victoriana, muy resumida porque es muy grande, muy amplio, y hay mucho trabajo, pero no es la intención, con estas sesiones es hacer algo breve, a pinceladas, para que toméis nota y luego sigáis investigando o me preguntéis. Vamos al gótico moderno. Aquí tenemos que va del 1902 a 1945. Luego hay más cosas que ya os comentaré mañana. Aquí tenemos como uno de los representantes a Daphne du Maurier, Rebeca. Y una de las principales características de este gótico moderno, también conocido como el gótico del fin de siglo, es la preocupación por los entornos urbanos más que los paisajes salvajes o páramos, que aunque continúan y luego se irán recuperando estos paisajes y hoy en día nos vuelven a fascinar, hay, bueno, como ya tenemos las zonas industriales, las zonas rurales, el gótico también aparece aquí y los temores son más urbanos que no del campo. Venimos del periodo anterior, que estaba lleno también de descubrimientos y de avances científicos y médicos. Les interesa mucho el funcionamiento del cuerpo humano, pero también la mente. ¿Qué pasa? Que tenemos directamente, ya estamos pensando en nuestro Sigmund Freud, que parte de un concepto muy interesante que todavía se utiliza en el gótico del siglo XXI. O sea, hoy en día todavía hablamos de Unheimliche, que es aquel término que define la extrañeza de lo que encontramos en nuestra vida cotidiana. Con Freud lo que hacemos es abrir una caja de Pandora que todavía tiene repercusión, que todavía seguimos utilizando en nuestras obras góticas. Por ejemplo, una de mis autoras preferidas de esta época es Tracy Fahey, que es académica, profesora, investigadora, trabaja en las artes, es amiga mía, es genial, y ella utiliza mucho de Uncanny, de Unheimliche, lo extraño, la otredad, el cuerpo que es mi cuerpo, pero a la vez me causa esta extrañeza. Y esto nos está hablando de las ansiedades producidas por nuestra propia mente y que han sido detonadas o por enfermedades o por cambios físicos o por cambios en nuestro entorno, todo aquello que nos rodea, que en un momento era normal, era familiar y nos acogía, de golpe nos es extraño, nuestros hogares son extraños, nuestras cosas, nuestros objetos, nuestros propios cuerpos, las enfermedades que los atacan. Entonces es una época que nos va a venir muy bien Freud, precisamente porque nos va a traer todos los elementos del gótico moderno. Si nos vamos al caso de Rebeca,
en la obra de Rebeca, lo que vemos es que todavía tenemos los elementos góticos más tradicionales en la obra, pero ya empezamos a verlos en un contexto más moderno. Entonces, ¿qué elementos del gótico tradicional utiliza Rebeca? Se utilizan en Rebeca pues los pasajes hoy no puedo hablar, espeluznantes, mansiones con un pasado oscuro, la sombra del fantasma en el terreno psicológico. Pensad también el motivo recurrente del gótico, que es el cuadro, el retrato. Si os acordáis, ayer ya hablábamos de la importancia del retrato, que aparece en Dorian Gray, que aparece con Melmoth el errabundo, que aparecía ya anteriormente también en otras obras, y que ahora con Rebeca lo volvemos a tener, fijaros, Todavía tenemos la sensación esta de estar atrapados y nos encontramos con el miedo mezclado con la pasión, el romance, todo lo que se interponen en el camino. La naturaleza vuelve a jugar un papel importante aquí, y las descripciones, y nuevamente se le representa como un retrato, el retrato este que es amenazador, pero estamos en un entorno no rural, sino que estamos en el campo. Entonces, pasando a un autor, una autora de la misma época, de este mismo periodo, lo que nos encontramos es otro ejemplo un poco diferente, que es el de Virginia Woolf, pero que tiene características también con Rebeca. En la obra Alfaro, del 1927, se nos muestra el gótico sublime. ¿Qué hace Virginia? Virginia Woolf utiliza esta herramienta para hablar sobre el inconsciente humano, los recuerdos, el paso del tiempo y el impacto de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar entre el 1914 y el 1918. Y nos habla de este impacto en la vida de los personajes. El mar, en vez de tener una montaña, tener unos campos, unos páramos, lo que tenemos es el mar, que es salvaje y que de alguna manera se comporta como otro personaje en la obra. La casa, nuevamente, tiene un papel importante porque impacta en los personajes que habitan, pero la casa también sufre el paso del tiempo. Sin embargo, los objetos que tiene dentro y envejecen, se ensucian, tienen recuerdos, pero las personas ya han marchado y en cambio los objetos se quedan. Y esto es un tópico que empezará a ser también recurrente en literaturas posteriores. Sin embargo, hay que decir que la intención de Woolf no tenía la misma intención que los poetas de la guerra contemporáneos, sino que se consideraba más bien una persona abiertamente apolítica y no se enfocaba en la historia, sino lo que ella trataba más era de los sentimientos de las personas en sí. En su artículo del 2006, Megan Mundy, en el artículo llamado You Finders Must Change the Great World into the Lighthouse, vemos aquí toda esta, si lo queréis leer, tenéis aquí esta elaboración de por qué ella no es, la obra de Hacia el Faro no es política o histórica en el sentido que otros lo trabajaron, sino que es un poco diferente el punto de vista. Bien, ya sé que esta segunda parte es más corta que no la victoriana, pero me podría extender mucho más, pero es para que tengáis nuevamente una pequeña idea. ¿Qué te llevas hoy de aquí? Bien, hoy te llevas las características principales de la literatura gótica, tanto en el periodo victoriano como en el periodo moderno, parte del periodo moderno, porque mañana seguiremos hablando de este periodo moderno que se subdivide en categorías. Te he explicado qué elementos tradicionales se siguen repitiendo, cuáles son los novedosos, cómo la guerra introducirá un nuevo periodo y unas nuevas preocupaciones de las que hablaremos también mañana, porque mañana haré referencia a la Primera y la Segunda Guerra Mundial por encima. Y cerraré hasta ahora, como que es lo que tenemos ahora, que hay como dos subcategorías más. La pregunta que te quiero hacer hoy es: ¿cómo crees que te ha ayudado esto que te he dado a conocer hoy? ¿En qué sentido te ha podido ayudar? ¿Qué aspecto te gustaría que se tratara más en profundidad? Y si te está ayudando a superar algún miedo o a enfrentarte a ellos, que de eso se trata también. Y bueno, recordarte que si te está gustando, te gusta mi contenido, que me puedes encontrar en muchos más sitios, en YouTube, me puedes encontrar en mi página web, me puedes encontrar en Twitter, estoy en todos lados. Si te vas a mi página web de gothicales.com, allí tienes descargables gratuitos, para la literatura gótica como si estás trabajando la lengua.
tienes también los artículos que son bilingües y luego puedes ver varios recursos más. Entonces te invito a que si te gusta esto, te gusta el gótico, no acabas de ver bien qué es, quieres conocer más, que empieces a mirar ya los vídeos que tengo de que empecé a grabar ya desde el lunes, los vivos están ya grabados desde el lunes. Mañana haremos ya el último de esta semana y que la semana que viene haremos 5 sesiones más, ya tratando los temas como la otredad, lo sublime, el papel del otro, ya lo he dicho, el otredad y el otro es lo mismo. En fin, que vamos a estar trabajando la identidad, elementos súper importantes de la literatura gótica y que hoy en día todavía tenemos y todavía se utilizan, incluso en el horror, en el terror. Nosotros hacemos la diferencia horror-terror. Bien amigos, pues muchas gracias. Si no veo a nadie por aquí, antes ha habido alguien entrando y saliendo, pero muchas gracias para los que habéis asomado un poquito. Ya sé que es tarde para los que tenéis hora española. Eh, y que bueno, que me dejéis los comentarios, os dejaré los enlaces y como siempre muchísimas gracias y hasta la próxima y que seáis muy góticos, que de eso se trata. Hasta luego.